aquí con esta aplicación. Apenas eh, terminemos de hablar al final, pues tema del primer corte, generamos el link y subimos este encuentro virtual que tenemos hoy con el tema que tenemos programado. Entonces al final hablamos de lo demás. Ayer vamos a ponernos de acuerdo, porque si empezamos a hablar primero de lo otro, nos va a quedar la tutoría corta, nos va a quedar incompleta. Bueno, en primera instancia, pues, como se han dado cuenta, los que han revisado, ya hay una actividad AK2, que la voy a explicar también, qué es lo que hay que hacer. También comentarles que ustedes tienen derecho a usar una horita de tutoría para cuando no quede claro o tengan muchas dudas o ciertas dudas sobre las actividades que van a hacer. Entonces no es más que sino que la soliciten, nos ponemos de acuerdo entre varios, ¿verdad? Y programamos una horita en una tarde para hablar de esas actividades que de pronto tienen dificultad, que no han entendido muy bien y que hay que explicar. Sin embargo, yo en cada encuentro trato de explicar, demorarme un tiempito explicando en qué consiste cada actividad acá. Para este corte son 2 semanas. Al revisar pues la programación, allí una actividad acá tienen un examen, pero es un examen pues de evaluación del entorno, de cómo ustedes evalúan hasta ese momento, hasta ahora, pues en la mitad del segundo corte, la asignatura, qué problemas han tenido, qué dificultades han tenido con la aplicación, con el programa, perdón. Ahí le preguntan diferentes ítems y ustedes deben contestarlo pues lo más honesto posible, porque se trata de que todas esas fallas que se encuentren se mejoren, es lo que se entiende en esa circunstancia. Eso es para el próximo domingo y ustedes pueden revisar allí su actividad acá número 2 está hasta ese día, hasta el domingo la pueden llenar, pueden enviar esa actividad. Al final hablamos todo, déjenme yo al final le damos la venia a cada quien para que se exprese, diga las cosas, obviamente con todo el respeto posible, ¿verdad? Y llegamos a un acuerdo. ¿Oyeron? Entonces vamos a explicar primero la tutoría. ¿Dónde podemos ver los grupos? Bueno, los grupos deben estar configurados para que sepan quiénes son. Sin embargo, sí, estoy grabando la clase. Estoy grabando y como dije la voy a compartir apenas termine de hablar con ustedes. Apenas terminemos esta tutoría. Los grupos deben visualizarse. Si no están visualizados, pues temas de plataforma. Déjenme revisar, ya yo les explico cómo es la cosa. Entonces vamos a explicar, vamos a revisar en qué consiste la cuarta unidad. La cuarta unidad, que es la pregunta de investigación. Cualquier duda que tengan, por favor, me la dicen de una vez. Aquí, este curso, ¿cuál es el objetivo de este curso? Que ustedes se vayan bien formados en el tema de investigación científica. Que tengan claros todos los conceptos para que cuando ya estén finalizando su carrera, sea cual sea, pues les tengan las herramientas para desarrollar un trabajo de investigación, una tesis de grado, entre comillas. Entonces ese es el objetivo, pues el paso a paso, desde un principio hasta el final, cómo es el proceso de investigación. Bueno, se programa una actividad de encuentro sincrónico, una por semana, y generalmente ¿cuál escoge uno? La actividad acá que se programa. Entonces esa actividad acá la tienen hasta el domingo y desde el lunes voy a montar el examen, la evaluación.
Y para el día, hoy que es martes, para el día martes tenemos otro encuentro. ¿Oyeron? Entonces, y pues ustedes saben que tienen disponible una tutoría semanal. Entonces lo que vamos a hacer es programar esa tutoría también. Voy a poner la hora, 1 hora de la tarde, a la que, bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo a qué hora puede hacer, para explicar todas esas cosas que no han quedado claras. La pregunta de investigación. Bueno, ¿en qué consiste? La verdad es que la pregunta de investigación es la que da pie a desarrollar la investigación como tal. Es el problema, es la descripción del problema, es la pregunta problema, es lo que vamos a resolver en ese método de investigación. Entonces es importante que la formulación de ese problema, de la pregunta problema, esté delimitada, esté enmarcada, ¿verdad?, en espacio, tiempo y lugar. Como yo les decía anteriormente en la otra tutoría, uno quisiera salvar el mundo, pero uno solo no puede. Entonces, entre varios, de a poquito, sí, probablemente podríamos resolver los problemas del mundo, ¿verdad? Una persona sola no puede resolver los problemas de cambio climático, ¿sí? Entonces, para usted poder aportarle a la ciencia, no puede comprometerse con algo demasiado inmenso o demasiado grande. Tiene que delimitarse. Por eso es que cuando usted busca la información de su tema de investigación, ¿verdad?, el tema propuesto, ¿qué se recomienda? Que se vaya a lo general principalmente. ¿Cómo está el mundo en este tema? ¿Qué se ha averiguado en el mundo sobre este tema? Después busca la información, obviamente en los portales científicos especializados y de renombre, ¿verdad? Uno no va a ponerse a buscar en cualquier página. Sí, información científica con la seriedad y rigurosidad que ello establece. Después de buscar esa información internacional, se va a la parte nacional, ¿no?, que se ha investigado aquí en Colombia con respecto al tema que estoy averiguando, con respecto a ese problema que estoy tratando de resolver. ¿Qué se ha investigado? ¿Qué han hecho? ¿Hasta dónde lo han dejado? ¿Verdad? ¿Hasta dónde se ha investigado en ese tema? Entonces usted hace la búsqueda de la información de trabajos de grado con respecto a ese tema, de publicaciones de revistas con respecto a ese tema, de libros que hayan publicado sobre ese tema. Y usted va constituyendo lo que se llama el estado del arte. No es más que la búsqueda de la información previa a lo que se ha hecho, ¿verdad?, anteriormente con respecto al tema de investigación que usted está proponiendo. Entonces, el título como tal debe estar delimitado en tiempo, espacio y lugar, y tener una proposición, tener una solución de un problema allí mismo descrito en ese título. El título, inclusive, y se los digo así, pues lo que hemos estado en este cuento de la investigación, hasta cuando uno va a imprimir el artículo, la tesis, hasta puede cambiar. ¿Por qué? Porque cuando usted aplica el método, que es otro tema que vamos a ver en la semana entrante, la metodología, cuando usted aplica método, de pronto muchas cosas le puedan cambiar. De pronto usted está encontrando cosas diferentes a las que pensaba investigar. ¿Ya? Eso puede ocurrir. Entonces, la pregunta se convierte en una guía, en una ruta durante todo ese proceso de estudio, de formulación y de ejecución de la investigación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ustedes saben que esta presentación también la pueden bajar ustedes. Y profe, pues, discúlpeme la interrupción, sí, pero es que no está presentando pantalla, no puedo. No. Ay, perdón. Uy, qué bruto. Bueno, pero acá sí. Un momentico que no estoy presentando pantalla.
Qué pena con ustedes. Lo vamos a ver repetir. Claro que acá el video sí quedó guardada la información que estaba diciendo y sí quedó la presentación. Bueno, ahí está la aplicación y aquí está la presentación. Listo, vamos a devolverlo. Entonces, lo que les decía, les repito, la pregunta es el centro del problema a investigar. Si usted no tiene una buena pregunta, problema, pues no tiene motivos, no tiene un propósito para investigar, está en ceros todavía, entonces hay que formular bien esa pregunta problema, ¿verdad? Y cuando yo me formulo esa pregunta problema sobre ese tema, yo tengo que hacer lo que se llama estado del arte, así se llaman en las tesis de grado, en los trabajos de investigación. Estado del arte, que es corresponde a la misma base teórica. Investigo a nivel mundial qué se sabe de ese tema. A nivel internacional, qué se ha averiguado últimamente de ese tema. A nivel Colombia, qué es lo que se ha propuesto y qué se sabe de ese tema, qué se ha investigado. Y por qué no, pues a nivel local, en su región, ¿verdad? De pronto hay estudios serios en su región que convergen en una investigación semejante a lo que usted está formulando. Entonces, como les decía, a veces al aplicar la metodología de la investigación, o sea, de cómo voy a hacer para resolver esa pregunta, al final, pues a veces, y suele pasar, la pregunta, problema puede cambiar, porque depende de lo que usted ha encontrado. Entonces, aquí, en esta presentación, ¿verdad? Ustedes la pueden descargar allá en el ítem de productos o de recursos, ¿verdad? Tienen videos, tienen unas lecturas que hay que hacer, que son la base de la metodología de investigación. Hay unas recomendaciones. Entonces, una de ellas es qué debe expresarse en la pregunta de investigación. Primero, ¿en qué área de estudio está usted? Si es en el área de la medicina, pues tiene que ser una pregunta con respecto a temas médicos. Si está en el área administrativo, obviamente tiene que enfocarse al tema administrativo, ¿verdad? El sentido que se le da al estudio y la orientación al investigador. ¿Para dónde voy? O sea, ¿yo qué busco con resolver esa pregunta? Debe haber un motivo. Debe haber un por qué voy a hacer esa investigación, por qué voy a resolver esa pregunta. Dice aquí, sintetiza el problema de investigación. Les voy a dar un ejemplo. Bueno, creo que es el mismo que les he dado anteriormente. Determinación de los factores protectores de enfermedad del dengue en su estadio grave durante el año 2022 en el departamento de Sucre. Estoy hablando de un problema médico. Sentido del estudio. Estoy diciendo o afirmando que hay unos factores protectores, es decir, hay unos elementos a nivel de la biología humana y del medio ambiente que nos protegen de sufrir un dengue grave. Ustedes saben que el dengue grave es una enfermedad en la cual el paciente se puede morir de un choque, la pérdida de sangre, un choque hipovolémico. Sintetiza el problema de la investigación. En esa sola frase yo estoy diciendo el resumen de esa investigación. Espacio y tiempo, lo dije en el departamento de Sucre durante el año 2022. Entonces, si usted quiere plantear una pregunta, problema, ¿verdad? O un título, porque en realidad la pregunta se deriva del título, ahora vamos a ver ese truco, tiene que llevar estas características. ¿Qué área de la ciencia usted va a estudiar? Si es un área administrativa, pues tiene que ser del área administrativa. Si es del área de las ingenierías, tiene que ser preguntas enfocadas a la ingeniería. El sentido al estudio, o sea, ¿para qué voy a hacer esto? Si yo averiguo
cuáles son los factores protectores del dengue, posiblemente mueran menos pacientes de dengue grave. Porque entonces yo busco la estrategia para que esos factores protectores se acentúen más. Sintetiza el problema de investigación. Realmente la pregunta de investigación es un resumen de la misma. Y no se olviden de esto nunca. Espacio y tiempo. Dentro de las propuestas que ustedes hicieron, ¿verdad?, en la actividad AK1, ¿cuál era el objetivo? Que cada uno pensara en un problema de la vida cotidiana, en un problema de su empresa, en un problema personal, ¿por qué no?, en un problema familiar. Formulara ese problema y le formulara la hipótesis o solución. Entonces, en esta actividad número 2, el AK2, ¿cuál es el objetivo? Porque allí pues se dijo en todos esos párrafos que ustedes leyeron ahí, que alcanzaron a leer, que escojan entre ustedes, ¿verdad?, entre ustedes se ha formado grupos de 5 estudiantes, respetando pues el orden alfabético por apellido. Entonces deben ubicarse, deben coordinarse, conocerse, porque van a trabajar un tema de los 5 que presentaron. O sea, ustedes cada uno presentó un tema, una actividad acá. Se van a reunir en grupos de 5 y van a escoger una que a ustedes les parezca la mejor. Y ustedes escogen el criterio, ¿verdad? Porque aquí todo es democrático. Usted va a escoger la mejor propuesta de investigación. ¿Qué les recomiendo? ¿Qué les recomiendo? Que escojan una propuesta elaborada. Yo pues revisé propuestas sencillas, bien pensadas, pero hubo otras propuestas que fueron muy bien elaboradas, muy bien configuradas, muy bien estructuradas. ¿Ya? Eso es lo que les puedo recomendar. Escogen una propuesta que ya su compañero que la presentó la estructuró bien para seguirla desarrollando. Es la recomendación mía. De todas maneras, como les digo, tienen la potestad y el poder de elegir cuál les guste a los 5, pues tiene que ser a los 5. Bueno, por acá, lo que no se debe hacer, lo que no se debe expresar en una pregunta de investigación. Términos que nadie entiende. Probablemente sí, estamos hablando del método científico. Utilicemos términos de la ciencia, ¿no? Unos términos, por decir así, no comunes, pero que se pueden entender. Si usted utiliza términos que no se pueden entender, entonces usted va a confundir al público. Preguntas a manera de dilema. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, no se preocupen. A manera de dilema, o sea, ¿qué es un dilema? Ni sí ni no. Usted tiene que ser claro en esa pregunta de investigación, que siempre debe llevar términos negativos, recuérdenlo. Siempre debe expresarse en términos negativos. Carencia, deficiencia, ¿verdad?, déficit, ausencia, términos negativos para que usted pueda tener pie para iniciar el proyecto de investigación. Evite la formulación de preguntas dicotómicas, es decir, preguntas las cuales puedan tener dos respuestas, es lo que quiere decir aquí. ¿Sí? Haga una pregunta que solo tenga una respuesta, que pueda tener una respuesta. ¿Por qué? Porque es que usted tiene que estar delimitado, usted tiene que ser claro en lo que va a proponer. Entonces, como dice el dicho, cada pregunta tiene su respuesta. No 2 respuestas, ni 3, ni 4, ni 5. Para que seamos claros al final de los resultados del proyecto de investigación que usted va a desarrollar. Evite formular preguntas totalizantes, ¿no? Son esas preguntas que de una vez te dicen, de una vez te plantean
que no vas a poder desarrollar la investigación porque no va a haber respuesta. ¿Ya? Ahora miramos ejemplos de cada una. Entonces, ahí está, ejemplos positivos al momento de formular la pregunta. Entonces, aquí tenemos unos buenos ejemplos. Se puede formular así. Fíjense que se dice, se podría. No es una camisa de fuerza, pero hay cosas que pueden cambiar, que pueden mejorarse. ¿Cuál ha sido el impacto de la violencia en el sector agrícola desde 1980? Entonces ahí tenemos una condición. ¿Cuál es el enfoque de esta pregunta? Esta primera pregunta. ¿A qué ciencia pertenece? ¿Quién me contesta ahí? Para no sentirme tan solo aquí hablando. En esa primera pregunta que ustedes ven, ¿cuál ha sido el impacto de la violencia en el sector agrícola desde 1980? ¿Cuál es el sector de que se está hablando? Social. Social. Muy bien. ¿Quién me contestó allí? Lady Lisset. Vamos a anotarla. ¿Qué grupo es? 51-145. Muy bien. Términos sociales claramente. Violencia. Está hablando del impacto de la violencia. Esa que tanto nos ha hecho daño por tanto tiempo. Y la enfoca al sector agrícola, ¿verdad? La enfoca al sector agrícola. No hace una generalización del pueblo colombiano o de Colombia como tal, como país, sino que fíjense, de una vez se focaliza. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan al pensar en ese trabajo, en ese proyecto de investigación. Se focaliza de una vez. Sector agrícola. Entonces usted tiene que focalizarse, porque como les digo, no va a poder resolver los problemas del mundo, por lo menos no los va a resolver solo, ¿ya? Puede tener toda la intención, la mejor propuesta, pero no va a poder solo. Y pone un desde, ¿verdad? Una fecha. Entonces ahí pues tenemos parte de lo que hemos hablado en tiempo, lugar, espacio, tiempo y lugar. Vamos a esta que está más completa. ¿Cuál es la prevalencia de dislipidemias? Para los que no saben el término, dislipidemias son las personas que sufren de colesterol y triglicéridos altos, las grasas altas en la sangre, lo cual puede producir problemas cardiovasculares. La grasa, lo que es los triglicéridos y el colesterol, le gusta mucho alojarse en las arterias, ¿ya? Por eso es que si usted no se cuida, uno cuando nace pues empieza a acumular estas sustancias de desecho, las grasas, ¿verdad? Las grasas que no necesitamos las empezamos a acumular. Alguien tiene un micrófono encendido. Ustedes me interfiere aquí, por favor apáguelo. Si no va a intervenir, pues deja. Eso, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Sí, porque se escucha el sonido y se desconcentra uno. Bueno, entonces, como les venía diciendo, nosotros desde que nacemos vamos acumulando esas sustancias que no utilizamos, ¿verdad? Y las arterias sí que les gusta mucho, a la grasa sí le gusta, pero en cantidad bastante, acumularse en las arterias, y principalmente en las arterias coronarias, que son las que irrigan al corazón, en las cerebrales, ¿ya? Y en la de los miembros inferiores, o sea, las piernas. Entonces aquí hacen una pregunta. Bueno, si usted no se cuida, si usted no tiene pendiente los factores de riesgo, el consumo de grasa, el consumo de cigarrillo, la obesidad, la falta de ejercicio, de actividad física, en edades medias de la vida, o sea, 50, 60, 65 años, se presenta lo que es el infarto y el accidente cerebrovascular, ¿ya? Porque hay medidas de prevención para que eso no suceda. Entonces aquí, enfocándonos a la pregunta,
¿Cuál es la prevalencia de las dislipidemias en niños obesos residentes en el área metropolitana de Costa Rica? Entonces cumple las condiciones, ¿no? Área del conocimiento de la medicina. Se enfoca a una patología de esa área de conocimiento, las dislipidemias, que sufre de triglicéridos y colesterol alto. Fíjense que se enfoca a una población, niños obesos. Niños obesos. Se enfoca hacia un lugar, área metropolitana de Costa Rica. Y se enfoca a un tiempo. Permítanme ver aquí si estoy grabando. Ahí está, sí estamos grabando. Porque a veces uno lo detiene sin querer y no se graba, pero sí, ahí estamos firmes. Ok, entonces vean los ejemplos y vayan pensando, porque muchos de ustedes lo hacen mientras uno va hablando aquí, va presentando, vayan pensando en ese proyecto que ya ustedes tienen ahí ya para escoger, o pensar en el propio proyecto e ir aplicando cómo puede ser el título de ese proyecto, ¿verdad? Muchos de ustedes hacen así, van haciendo el ejercicio de una vez ahí mentalmente o lo van escribiendo. Entonces vuelvan y vean la presentación, piensen, deben escoger el trabajo que más les guste, la propuesta que más les guste, y todo el mundo a echarle mano a esa propuesta, a trabajar sobre esa propuesta. Hay otro título, aquí está: ¿cómo influye la llegada del turismo en la calidad de vida de la población del Amazonas? Fíjate, este título ya tiene una tendencia, ¿verdad? Ya te dice algo. ¿Cuál es la afectación de la calidad de vida en esa población amazónica si llega el turismo, ¿verdad? ¿Qué le falta a esta pregunta? Cuéntenme, ¿qué le falta a esta pregunta para ser completa? ¿Tiene? El tiempo, profe. Definir el tiempo. El tiempo, muy bien, perfecto. Veo que me están entendiendo. Entonces, vayan pensando allá en su proyecto, aunque no sea el que quede, pues, para que hagan el ejercicio, porque en su trabajo de grado le va a tocar nuevamente. Le va a tocar nuevamente. Y bueno, si no lo sabían, la universidad tiene, la corporación tiene 4 revistas, ¿no? Cada una enfocada a un área. Yo pues, a mí me toca revisar esa parte, no la he revisado bien. Esa es la oportunidad de que todo lo que hagamos, ¿verdad?, susceptible de publicar, todo ese conocimiento que usted compiló y todas esas evaluaciones que usted hizo y que le dio un resultado, un producto, susceptible de publicar esto, para que lo sepan, que tienen esa opción, tienen esa oportunidad que las universidades le ofrecen. ¿Hasta dónde llega nuestro compromiso como investigadores? Hasta la publicación. Ya si esa publicación la cogen las personas tomadoras de decisiones, pues ya, aleluya, o sea, bien, porque lo que yo hice va a servir para algo, se va a aplicar, ¿ok? Entonces es importante que lo sepan. No sé si tengan algo que mencionar aquí, alguna pregunta hasta aquí. ¿Qué pido yo? Que el título tenga esas condiciones. El título tenga esas condiciones. Es que la pregunta se deriva del título, ¿verdad? Solo que a la pregunta tú le vas a colocar un signo de interrogación y un adjetivo propositivo. Bueno, ahora se me olvidó el español, las condiciones del español. Le vas a poner cuál, ¿verdad? ¿Cuál es la determinación de los factores protectores del dengue como enfermedad grave durante el año 2022 en el departamento de Sucre? La pregunta es el mismo título, pero obviamente a manera de pregunta. Tú le colocas cuál, bueno, signo de interrogación. ¿Cuál? ¿Cómo? Y te queda ahí perfecto la pregunta problema. ¿Qué debemos evitar? ¿Verdad? Preguntas que no te conducen a nada. Es posible, o sea,
Una pregunta muy ambigua. ¿Es posible? ¿Ya? Es un término que no se debe usar. Es un juego de palabras que no se debe usar en los títulos de un problema. ¿El neoliberalismo aumenta la pobreza o la disminuye? O sea, estas son preguntas dicotómicas. ¿Ya? ¿Aumento o disminución? No se debe plantear así. Usted debe irse por un supuesto. Debe probar su hipótesis, ¿cómo es que se llama? Su solución. Lo que usted ve como viable, que sea la solución de ese planteamiento del problema. Pero no puede plantearse una pregunta así. Estas son preguntas dicotómicas. ¿Aumenta o disminuye? No la puede plantear así. Usted tiene que decir o aumenta o disminuye, una de las dos, pero no puede decir las dos. Bueno, entonces, dentro de esa pregunta formulada, ¿verdad? Ella que te da pie a la investigación, que te da pie a ese problema que quieres solucionar, te ayuda a saber o a construir los objetivos generales o específicos. ¿Qué es un objetivo? La manera de medir cómo vas a solucionar el problema. Hay un objetivo general que ese es es la solución del problema que tú vas a alcanzar, y los objetivos específicos que son los paso a paso para resolver el problema. El método y la metodología del estudio o la investigación es cómo lo vas a hacer, qué técnicas vas a aplicar, cuál es el paso a paso. Profe, buenas noches. Buenas noches. Qué pena interrumpirlo. No, tranquilo. A leer, elaborar. Es una pregunta, ¿cómo hace uno para saber en qué grupo quedó uno? Bueno, eso se revisa eso. Eso debería verse en la parte donde está algo que dice como personal o ahora no recuerdo bien. Buenas noches. Ahorita lo vamos a revisar. ¿Cómo dice el compañero? Profe, buenas noches. Buenas noches. Ahí acabé de escribir, o sea, cuando entramos a la CUN digital, sí, en la parte superior, al lado donde está la foto del perfil, hay como un icono como de mensaje, mensaje no leído. Ahí le dan clic y ahí muestra el grupo y los participantes que están creados. Ah, bueno, ahora hacemos el ejercicio, sí, para que todo el mundo la tenga clara. Muchas gracias, Oyor. Compartan pantalla y muestren cómo. Sí, pero vamos a terminar la tutoría y como les digo, al final vamos a resolver todas esas inquietudes. Sí, me permiten aquí, yo termino aquí la tutoría. Okay. Y con mucho gusto, estamos para eso. O sea, el tema es que ustedes tengan los menores traumas posibles en el desarrollo de sus actividades. Bueno, entonces vamos a ver por dónde íbamos. Bueno, el método, pues la manera en que vas a hacer, el paso a paso de cómo vas a hacer ese estudio. Hay un tema importante aquí en este ítem: las variables del estudio o de la investigación. ¿Qué son las variables? ¿Qué se define como variable? ¿Usted qué entiende por variable? Un número, ¿cierto? Un número, un valor, ¿verdad? Que puede variar, por eso se llama así, variable. Un ejemplo de variable: la estatura de la asignatura Explorar para Investigar de los estudiantes de la Corporación Universitaria Nacional, la CUN, ¿verdad? Varía en cada uno. Otra variable puede ser la talla, ¿verdad? La estatura es la misma talla. El peso de los estudiantes del Explorar para Investigar en la CUN varía en cada individuo. Por eso se llama así, variables del estudio. ¿Por qué? Porque en cada individuo el resultado del valor es distinto. Puede ser distinto porque de pronto en dos individuos es igual. A eso se refiere la variable. Y es importante que se entienda el concepto porque sobre ella es que se dan los resultados de la investigación, del proyecto de investigación.
la relación que hay entre esas variables. Eso lo estaremos explicando detalladamente. Cuando tú aplicas el método, ¿verdad?, experimentas tu hipótesis, experimentas tu solución, ¿verdad?, a través de la relación de las variables de esa investigación, obtienes unos resultados que se produjo después de haber aplicado el método, después de haber puesto a prueba la hipótesis. Y de esos resultados usted saca unas conclusiones generales o particulares de la investigación que usted hizo. Entonces esa pregunta de investigación direcciona a todo esto, condiciona todo esto que usted está viendo aquí. ¿Y cuáles son algunas características que debemos tener en cuenta para construir esa pregunta o formular el problema de estudio de investigación? Entonces, hay, estas opciones que ustedes ven allí. La 1, que es las características o propiedades del fenómeno. Esto lo relaciona mucho pues con el campo que usted va a investigar, el campo de la ciencia, el campo social, el campo económico, el campo biológico, el campo médico. ¿Sí? La relación entre conceptos variables referidos a dicho fenómeno. Las variables son mediciones, ¿verdad? Son números que no son constantes. Por eso este hombre lo dice, van a variar en cada individuo. Y usted va a hacer una relación directa de los conceptos que ya hay, de lo que ya se conoce, con respecto a lo que usted haya aquí. La opción 3, los elementos de análisis como características socioculturales contextuales asociados al fenómeno. Es que somos seres humanos, somos seres sociales, y cualquier fenómeno que se estudie en nosotros pues no puede distar de todos estos contextos, de los contextos socioculturales. ¿Ya? Tenemos que tenerlos presentes. Les voy a dar un ejemplo de este elemento. Profe, perdón, una pregunta. Dígame. Digamos, quería consultar en ese caso. En mi investigación yo me basé en algo como de médico, Sí. como de psicología, Sí. pero yo no puse años y eso, digamos que ese sería como una fallita ahí, ¿cierto? Porque pues yo leí y se me olvidó poner, digamos, se han hecho estudios en el año, digamos así, ejemplo, yo no puse eso. Debía haberlos Ese estudio resaltados. está bien estructurado, sino que le falta pues los detalles, afinar estas cosas que estamos viendo, estos parámetros que estamos viendo aquí. Okay, pero yo me acuerdo del estudio porque pues revisé, fueron 300 y pico de propuestas, ¿verdad? Y bueno, fue uno de los estudios junto con otro compañero, bueno, hay varios estudios varias propuestas muy buenas, que los estructuraron bien, ¿verdad? Lo estructuraron bien y se atrevieron a plantear una solución y se basaron en unos estudios previos y dieron una bibliografía. ¿Ok? Entonces, en esa primera actividad acá, ¿qué era lo que pretendía yo? Que hicieran el ejercicio, ¿verdad? Hicieran el ejercicio individual. Me di cuenta pues que ya hay gente aquí que ya ha trabajado en metodología de la investigación. En primera instancia, pues pensar en ese problema y esa solución. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Para qué? Para arrancar, ¿verdad?, con todas estas características que tiene que tener el problema de investigación y el título. La compañera se acaba de dar cuenta y fíjense que está haciendo el ejercicio enseguida, mentalmente lo está haciendo. Se dio cuenta que le faltó el tiempo y el lugar, creo que fue lo que me dijo, ¿cierto? Entonces se dio cuenta que le faltó eso en el título. Está haciendo el ejercicio de una vez.
Y eso es lo bueno, o sea, van en vivo, o sea, van de una vez comparando a ver qué es lo que no tiene, qué fue lo que le faltó y qué le sobra a su estudio, a su propuesta, pues, porque no es estudio todavía, a su propuesta de investigación. ¿Alguna otra pregunta aquí? ¿De algún otro proyecto que quieran comentar? Es importante. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? Neidy del grupo de la ficha 51125. ¿Cómo está, Naidi? ¿Cómo la ha ido? Bien, sí, yo también estoy analizando lo que tú dices y yo mencioné pues, el lugar donde vivo, donde dice que pues, el análisis fue como social sobre las mascotas, no sé si se acuerda del proyecto. Claro que sí. Sobre la necesidad Entonces, del cuidado, pues hubo como 3 del mismo tema. ah, Hubo como entonces 3. veo que me faltó fue como hacer como más a profundo la investigación desde donde surgió como el despido. Eso, Mencioné como el lugar eso. y No, pero es que yo les pedí precisamente lo que ustedes presentaron. ¿Ya? Eso fue lo que les pedí, que tuvieran la idea, ¿verdad? De propuesta para irla desarrollando en el curso. Y fíjese, usted está haciendo el análisis de su propuesta. ¿Qué fue lo que? ¿Qué es lo que me hace falta ahora? ¿Cómo debo seguir construyéndola? Yo les voy a echar cuento de lo que me pasó a mí acá cuando yo aspiré a la CUM. Pues me dieron la información, un amigo mío que también trabaja, un profesor, y dije, bueno, vamos a aplicar. Dígame. Qué pena, profe, interrumpirlos. Yo también Tranquilo. tenía una duda en cuanto a mi investigación. Sí, adelante. No sé si recuerda que yo había planteado sobre las enfermedades infectocontagiosas. Sí, claro, también lo vi. Bueno, mi pregunta es, pues como son tantas, Sí, ahí digamos que el enfoque lo tendría que cambiar a una sola. a una sola. Sí, señor. No se comprometa con tanta infección. Ah, ok, vale, gracias. Mire, lo que pasa es que yo hubiese querido, porque con algunos lo hice, una retroalimentación específica para cada proyecto. Pero pues el tiempo me alcanzó solamente para leerlo, para revisarlo y pues no me alcanzaba porque tenemos el tiempo máximo para pasar notas es hasta el día de mañana. Inclusive hay algunos compañeros que no presentaron la actividad acá y les aperturé hasta el día de hoy todavía para que la presentaran. Entonces, ha sido un tema difícil, ¿saben? Un tema difícil con la plataforma, ahora al final hablamos de eso, con las dificultades que hubo al principio, pues que obviamente redundaron al final. Y bueno, es comprensible todo, pero hubiese querido hacerle a cada tema el porqué, ¿verdad? A cada propuesta por dónde se debería ir. Con algunos lo hice porque me dio el tiempo, porque yo empecé a revisar desde el sábado, desde el domingo, las que habían enviado. Ya ayer pues sí me tocó porque tengo que reportar notas, ¿verdad? Y ando pues en ese tema de las notas. Y pues ya no me dio tiempo realmente me acosté 2, 3 de la mañana, no me dio tiempo de hacerles la retroalimentación, pero esta vez sí lo vamos a hacer, porque ya van a trabajar en grupo y serían 10 propuestas que perfectamente y tranquilamente leeré y recomendaré algunas recomendaciones de los cambios que deben hacer. Si usted debe enfocarse a una enfermedad infecciosa, ¿oye? Enfóquese solamente a una. Y este consejo va para todos esos que tienen de pronto un ramillete de posibilidades. Enfóquese a uno, ¿verdad? Es más importante que usted miren, compañero, esto es de pasión. El tema que usted va a proponer tiene que gustarle. Obviamente van a formar grupos de 5 y por eso les dejé como problema pues que lo escojan, pero que tiene que gustarle a todos. ¿Ya? Entonces, Profe, sí. otro profe pues, que yo tenía, pues yo veo que lo que usted dice es verdad, digamos, el tema de investigación es bastante complejo y yo creo que muchos vamos a tener muchas dudas. Sí, por No eso. sé si aparte, digamos, de la tutoría, nosotros podríamos enviarle un correo. Claro, si es que ya, por eso se los digo.
tenemos que tener una relación más cercana, muchachos, ¿ya? En el sentido de que cualquier pregunta, mire, yo le hice una tutoría ahorita, antes de ustedes, a un muchacho, un compañero de creatividad e innovación. Bueno, se pudo reunir solamente él, porque el grupo es de 5, solamente él, porque los demás pues no pudieron. Bueno, sé que pues todos tienen ocupaciones, trabajan y eso, pues eso es comprensible. Pero él se reunió y va a socializar lo que a lo que pudimos llegar, al acuerdo que pudimos llegar en cuanto al trabajo de él. Pero tenemos que tener relaciones más estrechas, ¿verdad? Durante todo este periodo que vayamos a trabajar, para que ustedes puedan entender hacia dónde van, lo que van a hacer, ¿ya? Es importante esto porque esto es la base de su tesis de grado, de su proyecto de investigación, ¿verdad? Y de su monografía, porque también la monografía utiliza muchas cosas de la metodología de investigación. Entonces, para mí es importante que se vayan bien fundamentados en esto, que se vayan con unas bases sólidas, ¿verdad? De tal modo que cuando ya ustedes estén en su tesis, en el tema que escogieron, en la opción de grado que escogieron, pues tengan esto como herramienta. Porque si es de innovación, ¿qué hace la innovación? Utilizar la metodología de investigación, ¿ya? Para presentar proyectos. Y como les dije desde un principio, todos los proyectos que usted va a presentar tienen el mismo esquema de la metodología de investigación. El mismo esquema. Si usted va a presentar un proyecto productivo, es el mismo esquema. Estas bases les van a servir a ustedes para entender cómo deben trabajar posteriormente. Sí, dígame, ¿quién quiere intervenir? Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Profe, una pregunta, no sé si de pronto usted se acuerda del trabajo que yo presenté, que es de la pedofilia en la Iglesia Católica. Claro que sí, claro que sí, cómo no. Fue el único que me presentaron en ese ámbito, en ese tema. Claro, inolvidable, claro que sí. Ok, entiendo. Profe, 2 preguntas. La primera, pues como usted vio, el trabajo está muy completo y ya tiene prácticamente todo lo que usted solicitó. Pero yo también tenía la justificación y aún así pues la borré pensando de que pronto sobraba para esta primera entrega. ¿Hay algún tipo de inconveniente que solamente tenga que agregar eso o habría algún tipo de observación adicional que usted me quiera dar? Vamos a revisarlo nuevamente, pero estuvo muy bien estructurado ese trabajo, muy completo. Okay, entonces, la segunda pregunta sería si obligatoriamente tiene que ser el trabajo en grupo. Bueno, es una pregunta. Bueno, lo que dice la institución es que obligatoriamente, pues yo digo, bueno, nunca obliga nada a ninguno, ¿cierto? Pero sí toca, pues, ¿cómo te diré? Sí, esta actividad generalmente se hace así. Me han hecho la pregunta que la quieren hacer individual. Bueno, yo no tengo problemas, ¿saben? Yo no tengo problemas en eso. Pero es una condición que pone el mismo... Es la metodología que pone esta modalidad, ¿verdad? Aunque también en la presencial, pues no es que lo exijan, pero es algo que siempre se contempla, es lo que he visto allí, pues, en cuanto al tema de la conformación de los grupos. Bueno, realmente yo no tengo inconveniente en que me presenten un proyecto individual. Sí, ahora dígame. Profe, ¿qué le iba a decir? Yo ya hice el AK2 y yo se lo mandé solo. Hay muchos profesores que me han dicho que yo puedo presentar eso solo y no hay ningún inconveniente. Ok, bueno. No, yo la verdad no le veo tampoco mayor trascendencia. Lo que pasa es que pues yo estuve revisando y las personas que me tocaron en mi grupo, hay una persona que dice que nunca se ha conectado a la plataforma ni nada de eso. Y las otras 2 no están en clase, entonces no sé si pues, lo puedo hacer solo. Presente su novedad y sí, entonces usted nada más dígame, bueno, la verdad es que me pasó esto, sí, para tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, porque no los he logrado contactar y pues imagínense si solo eso es como para el contacto. Claro, mire, es que hay un tema, que es lo que vamos a hablar al final. Hay un tema, lo que pasa es que si usted escogió esta modalidad virtual, ¿verdad? Y bueno,
Esta modalidad es exigente, porque prácticamente usted mismo lleva su formación, solito, casi que solito su formación. Entonces, nosotros pues somos guías, por eso se llama tutor o se llama facilitador, porque en el contrato ni siquiera está contemplado como docente, es como facilitador. Entonces, es la responsabilidad de uno, porque yo estoy pagando, ¿verdad?, un servicio que es un servicio educativo que me cuesta, ¿verdad?, que debo recibir bien, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, que debo recibir lo que yo compré, lo que yo pagué. Totalmente convencido que es así, es cierto lo que ustedes dicen. Pero hay que ver ese empoderamiento que usted tiene con respecto a lo que está estudiando. Miren, por poner un ejemplo, mire, la plataforma la cerramos aparentemente el domingo, yo la abrí hasta el día de hoy, esperando a que los compañeros que no hayan podido subir la actividad acá lo hicieran, a poder calificarlos para que no se vean perjudicados. O sea, yo me extendí rompiendo los reglamentos, y soy docente nuevo, esto me puede generar un llamado de atención, al menos pues con el ánimo pues de poder colaborar, de poder ayudar a los estudiantes que tuvieron dificultades. Pero veo que hay estudiantes que ni siquiera, y así lo está manifestando el compañero y me lo acaba de corroborar, ni siquiera revisan la plataforma. Ustedes escogieran esta modalidad, hay que estar revisando plataforma, porque a veces el docente se le pasa de montar la actividad en el calendario, a veces no le da tiempo, pero sí la tiene montada en la plataforma, entonces hay que revisar plataforma, muchachos. Queridos compañeros, dígame. Profe, discúlpame, con lo que dices es muy cierto. Yo creo y me uno como al requerimiento que te hacen los demás compañeros de tener la posibilidad de hacerlo solo. ¿Por qué? No porque digamos que uno no tenga la voluntad o la actitud de hacer los trabajos en grupo, porque pues todos la tenemos, pero no todos tienen el mismo nivel de responsabilidad. O sea, con los trabajos en grupo a veces es súper difícil ponerse de acuerdo, y lo digo porque pues igual en otras materias, días donde uno tiene que entregar el ACA y aparecen a las 8 de la noche y ¿qué vamos a hacer? Y uno se queda como, hey, respeten, o sea, respeten el tiempo, porque uno pasó toda una semana trabajando, estudiando y dándole duro para poder sacar el trabajo adelante, y aparece el grupo un sábado a las 8 de la noche cuando hay que entregar a las 11. Sí, eso es una falta de respeto. Yo creo, profe, que en la medida de que los grupos que se puedan conformar y sean responsables y lo puedan presentar el grupo, excelente. Los que no podemos hacerlo de esa forma porque o el grupo no aparece, o digamos que los tiempos, porque sé que hay compañeros que trabajan de noche y otros que trabajan de día y los tiempos no les dan, como tener esa posibilidad, profe, de que lo podamos adelantar individual, y los que nos podamos unir, pues excelente, porque es mucho mejor, y la retroalimentación estoy de acuerdo. Es mejor. Estoy de acuerdo, no hay problema. Buenas noches. Para complementar lo que dice la compañera, es que realmente cuando se asignan los grupos directamente en la plataforma, son estos convenientes. Muchos o no se han conectado nunca, o son de semestres anteriores. Bueno, en la base de datos de ustedes queda como un historial, y a veces se adjuntan personas que ni siquiera están estudiando en esta clase. Es por eso, es que hay que hacer la salvedad cuando usted ya decidió pues trabajar individual. Me lo tienen que decir. Profe, podemos nosotros venimos ya creando grupos de semestres anteriores, podemos seguir trabajando con el grupo que teníamos anteriormente. Entonces me toca configurarlo como libre. De a 5 pero libres. Si nos puede colaborar con eso. Bueno, no hay problema. Ustedes saben que en mí tienen un amigo también. Muchas gracias. Bueno. Sí, profe, es que realmente pues uno de pronto va viendo qué personas trabajan y qué no. Exacto. Déjenme configurarlo entonces como libre. Pero tengo que revisar cómo se hace. Gracias, profe. Exacto, los que traemos grupos de semestres anteriores y que ya hemos conformado y sabemos que tenemos un grado de responsabilidad y nos entendemos, lo pasamos en grupo, y los que no, pues solitos. Listo, bueno, no. Entonces vamos a configurarlo como libre. Entonces lo vamos a hacer así. Bueno, entonces miren, ya aquí 8 de la noche, vamos a hablar. Y aquí pues voy a suspender la grabación.